proyectos FED, proyectos SIU, que han culminado en el semestre pasado o en este periodo. Vamos a comenzar. La socialización tiene dos objetivos principales. Uno, por supuesto, escuchar, interrogar, dialogar con los investigadores, y también un segundo objetivo es que los grupos de investigación comiencen diálogos entre sí, comiencen a encontrar posibles articulaciones, no solamente que se retroalimenten uno al otro, sino que podamos empezar a abrir espacios de diálogo entre los grupos. Inicialmente vamos a comenzar con la investigación Memorias de la Violencia Política y Formación Ética Política de Jóvenes y Maestros en Colombia. Los investigadores son Marta Cecilia Herrera, Ortega, José Gabriel Cristancho y Vladimir Olaya. Ellos van a tener aproximadamente una hora, alrededor de una hora, para la presentación, y después la idea es tener un espacio de preguntas y de comentarios para el grupo. Yo les estaría avisando hacia las 10:10 más o menos, para que ustedes vayan terminando y así dar el espacio para las preguntas. Estoy pasando la hojita de asistencia, por favor. Muy gracias, Carolina. En primer lugar, lo que nos gustaría aclarar de este proyecto de investigación específica es que él hace parte de un programa de formación e investigación que el grupo ha venido construyendo a pulso en los últimos tiempos, denominado Configuración de Subjetividades y Constitución de Memoria sobre la Violencia Política en América Latina. De este folleto me voy a permitir leer unas partes. Los propósitos del programa de investigación y formación son propiciar investigaciones alrededor de las memorias sobre acontecimientos de violencia política y cómo estas configuran en los individuos y colectivos procesos de subjetivación y de formación ético-política. Formar un grupo de jóvenes y maestros investigadores, tanto a nivel de maestría y doctorado, como de especialización y licenciatura, con soportes teóricos y metodológicos de carácter interdisciplinario para indagar y producir teoría e incidir en contextos y procesos de formación. Comprender el papel de la memoria en la constitución de identidades y su incidencia en la configuración de subjetividades, caracterizar diferentes escenarios y soportes de la memoria en torno a fenómenos de violencia política, identificar y comprender en las narraciones de jóvenes y maestros las huellas de situaciones de violencia política y formular un programa de formación ético-política desde una pedagogía de la alteridad y de la memoria. Este programa está siendo desarrollado por una parte del grupo de investigación de educación y cultura política, conformado por Marta Cecilia Herrera, Piedad Ortega, Vladimir Olaya, José Gabriel Cristancho, Yeritza Merchán, Gerardo Vélez y Clara Castro. El programa lo constituyen dos campos, uno de investigación y otro de formación, actualmente se desarrolla a partir de las iniciativas de los proyectos de investigación que tenemos y de las tesis de maestría y doctorado. En el momento, el proyecto específico que acabamos de terminar y que hoy vamos a socializar, así como alrededor de 6 tesis de maestría que ya han sido sustentadas y una tesis de doctorado que es la tesis de José Gabriel. A su vez también hemos planteado en el marco de este programa una línea de investigación en la especialización en pedagogía denominada Pedagogía de la Memoria y Enseñanza de la Historia Reciente de la Violencia Política Colombiana, a cargo de Gerardo Vélez, Yeritza Merchán y Marta Cecilia Herrera. En la actualidad tenemos 2 proyectos específicos en curso, que son el de narrativa testimonial, políticas de la memoria y subjetividad en América Latina a mi cargo, y el de prácticas instituyentes sobre una pedagogía de la memoria a cargo de Piedad Ortega y Clara Castro.
También tenemos un proyecto en formulación que está a cargo de Vladimir Olaya. A su vez, la nueva cohorte de estudiantes que vamos a recibir en el marco de la convocatoria de la maestría va a ser convocada dentro de este programa. Mil gracias. Bueno, a continuación voy a proceder con la presentación de lo que fue el proyecto de investigación que desarrollamos en la vigencia 2011-2012, proyecto financiado por el SUB y que estuvo bajo la responsabilidad de quienes estamos aquí presentes. De manera que el objeto de investigación lo titulamos Memorias de la violencia política y formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia. El problema de investigación bajo el cual, digamos, se dinamizó este proyecto giró en torno a la pregunta cómo las memorias acerca de la violencia política configuran subjetividades y se relacionan con la formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia. Voy entonces a presentar un tanto como cuál fue la relevancia del proyecto, cuál fue la estructura categorial que orientó nuestro proyecto, la perspectiva teórica y en dónde nos situamos para las construcciones que nombramos tematizaciones del proyecto, del cual hace parte el libro que se logró publicar ahora para la Feria del Libro. El proyecto Memorias de la violencia política y formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia tuvo como propósito interpretar en la memoria de estos grupos poblacionales los efectos de la violencia política y cómo ésta configura sus procesos de subjetividad y de formación ético-política. La perspectiva teórica en la que se inscribió este objeto de estudio fue de carácter interdisciplinar, en la cual la sociología, la historia, la ciencia política, la filosofía y la pedagogía se constituyeron en los referentes para el trabajo epistemológico, categorial y analítico, tanto del proceso teórico como metodológico que se agenció. Se justificó el desarrollo de este proyecto dado la incidencia de las situaciones de violencia política en las sociedades, tanto en el plano macro como microsocial, en América Latina y en Colombia en particular, las cuales conducen a señalar la importancia de llevar a cabo investigaciones que nos permitieron profundizar en torno a la formación de subjetividades y al papel de la memoria social individual como mediadora de las significaciones en torno a dichas situaciones. La memoria, al ser memoria viva, recrea y reelabora las experiencias vividas y en este sentido ayuda a la configuración de las identidades sociales individuales, así como de las subjetividades. En este contexto, hay dos demandas necesarias de trabajar en torno a las víctimas de la violencia política. La primera, sujetos que hay que dignificar en relación con los procesos de reparación colectiva en torno al restablecimiento de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades. Y la segunda demanda, referida a la restitución del derecho a la verdad, a la justicia y a la creación de condiciones sociales, políticas y educativas en las diferentes esferas de lo público. De este modo, tratar de comprender cómo opera la memoria social individual sobre fenómenos específicos, como es el caso de la violencia política, permitió esclarecer de mejor manera sus conexiones con la formación de los sujetos, así como las distintas estrategias de pedagogía en torno a la memoria que son puestas en acción por las diferentes políticas promovidas tanto por el Estado, que es el caso del Centro de Memoria Histórica, como por los actores del conflicto y por la sociedad civil en general. Aquí hacemos un reconocimiento clave de Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Reiniciar, Corporación Aure, Colombia Nunca Más, Fundación Manuel Cepeda, etc. La investigación pretendió entonces partir de diversas narraciones de los sujetos implicados, comprender e interpretar la configuración y la constitución de la memoria individual y la memoria colectiva acerca de la violencia política. Es decir, se intentó reconocer la construcción de la subjetividad política y las formas de socialización de jóvenes y maestros a partir de sus narraciones y experiencias de reconocimiento. Voy a indicar a continuación cuál fue la ruta metodológica que orientamos. Si asumimos con Taylor y
Bosman que una metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y la manera en que buscamos sus respuestas, su definición no puede limitarse a términos instrumentales. Exige hacer explícito cómo se entiende el fenómeno por investigar, el enfoque asumido para abordarlo y las fases y decisiones del diseño metodológico. En esa medida, nosotros trabajamos en torno a los siguientes procesos metodológicos. La contextualización temática, para la cual se trabajó con la técnica de la revisión documental, que es el soporte que nos va a presentar enseguida José Gabriel, acerca de cuáles fueron, digamos, las fuentes, los escenarios, los tipos de registro, los sujetos investigados, que en Colombia se ha producido aproximadamente en una década, dado que la investigación la situamos en el periodo 2000-2011. Ese fue uno de los procesos fundamentales. El otro proceso lo nombramos como los procesos de generación de información, sistematización y análisis de la información, situados también en la técnica de la revisión documental y a su vez también bajo el soporte de entrevistas que se realizaron para la investigación. Finalmente, uno de los procesos que para nosotros pues, fue vital y es digamos, concomitante a todo el proceso de investigación, tanto pues lo asumimos con un carácter dialéctico y reflexivo, lo nombramos como el proceso de construcción teórica, bajo el cual trabajamos con la lógica de una construcción de una estructura categorial, la definición de una perspectiva teórica para trabajar esa estructura categorial y la concreción de esa estructura categorial en varias tematizaciones en las cuales cada uno de nosotros, dado nuestras experiencias, construcciones, formaciones disciplinarias, etcétera, optamos, digamos, por trabajar unas líneas argumentativas del proyecto que particularmente cada uno, digamos, también nos centramos en ello y de ello hace parte también, digamos, la estructura temática que desarrollamos en el libro. Decir entonces que esta investigación se ubicó en el paradigma de la investigación cualitativa desde un enfoque hermenéutico con la intención de explorar, leer contextos, textos y acciones de los sujetos implicados en este proceso. ¿Sí? Uno de los aspectos más significativos de lo que retomamos en este paradigma cualitativo es el de no permitir la mirada del sujeto desde una cifra estadística desprovista de contexto, exento de subjetividad y de sus posibilidades para generar un diálogo de saberes como el que plantea Paulo Freire, donde se construyen nuevos conocimientos a partir de procesos colectivos. Siguiendo nuevamente a Taylor y Bosman, estos mencionan 3 condiciones necesarias para la producción de conocimiento, los cuales asumimos en la ruta metodológica inicial. Estos son recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad sociocultural y la intersubjetividad como vehículo para acceder al conocimiento. Es importante también decir que una de las estrategias fundamentales, porque una de las categorías de nuestro proyecto es la memoria, ¿sí? Así que para trabajar en la reconstrucción de los sentidos de la memoria, una de las estrategias fue la construcción de narrativas vía entrevistas semiestructurales. Bien, es así entonces que en el proceso de construcción teórica se definió una estructura categorial, nombramos estructura categorial apoyándonos en la investigadora Eumelia Galeano de la Universidad de Antioquia, para quien la investigación cualitativa estructura su trabajo en torno a categorías. Estas las asume la autora como constructos teórico-metodológicos que apoyan conceptual y metodológicamente el trabajo investigativo, aportando a la clasificación, lectura y recuperación analítica existente en este caso particular nuestro objeto de estudio. De manera que la tematización nucleadora para nuestro proyecto pues, ha sido precisamente nuestro objeto de estudio, que es memorias sobre la violencia política y formación ético-política de jóvenes y maestros en Colombia. Alrededor de ella entonces se han construido categorías y tematizaciones sobre políticas de la memoria, narraciones y memoria y testimonio, memoria y formación ético-política, pedagogía de la memoria, formación de subjetividades, memoria y narrativas audiovisuales, entre otras.
doy entonces, bueno, creo que es importante situar los objetivos de la investigación, no los nombré. Aquí los tengo. Bueno, voy a identificar los objetivos, aclarando que muchos de estos objetivos continúan presentes hoy, tanto, digamos, como los 4 proyectos de investigación que particularmente los que estamos aquí exponiendo, los hemos asumido, ¿sí? Porque el alcance del proyecto, el desarrollo no dio para, digamos, como dice, finiquitar la producción o el análisis o la construcción teórica frente a estos. También indicar que en relación con estos objetivos, muchos de nuestros tesistas durante estos 2 años asumieron 1 o 2 de estos objetivos, contextualizándolos dependiendo de los sujetos de trabajo, de las dinámicas en las cuales vienen trabajando, de los escenarios y de las categorías. Entonces, muchos de ellos siguen vigentes hoy y creo que nos van a acompañar, yo creo que una buena trayectoria. Identificar y comprender en las narraciones de los jóvenes y maestros las huellas de situaciones de violencia política. 2. Caracterizar diferentes soportes que vehiculizan la memoria individual y la memoria colectiva en torno a fenómenos de violencia política. 3. Reconocer el papel de la memoria en la configuración de subjetividades políticas. 4. Develar en las actuaciones de los jóvenes y de los maestros sus comprensiones ético-políticas sobre la violencia. Y finalmente, 5. Formular un programa de formación ético-política que posibilite el agenciamiento de procesos formativos desde una pedagogía de la alteridad y una pedagogía de la memoria. A continuación, entonces, José Gabriel nos va a explicitar los desarrollos y las tendencias que se hicieron lectura con respecto al estado del arte, y Vladimir va a presentar como una cartografía de los diferentes procesos agenciados en el proyecto en relación con las rutas de formación que se han venido orientando con los estudiantes de la maestría y algunos de pregrado y doctorado, en relación con las producciones que hemos intentado agenciar y también en los escenarios en los cuales algunas producciones de este proyecto se han socializado. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, como parte de nuestro objeto de estudio, fue muy importante hacer una revisión documental para mirar qué otros investigadores o qué otros grupos y centros de investigación estuvieron interesados en objetos afines o iguales al de nosotros, ¿no? Entonces, en lo que sigue voy a presentarles cuál fue el balance de esa revisión que hicimos y que estuvo comprendida en el periodo 2000-2010, como lo ha mencionado Vidal. La revisión documental para abordar el interrogante principal de la investigación tomó como base los avances teóricos y metodológicos que investigaciones anteriores han logrado en el campo de comprensión, en el campo de la comprensión histórica, sociológica, política y psicológica del conflicto armado en Colombia. Para ello, la revisión documental se delimitó en el periodo 2000-2010 y se revisaron fuentes provenientes de organizaciones no gubernamentales, centros y grupos de investigación de universidades, entidades del Estado y documentos y revistas especializadas. Esta revisión permitió construir 2 grandes partes. En primer lugar, una contextualización general del conflicto armado colombiano, deteniéndose en particular en el contexto reciente, caracterizado por el cierre del proceso de paz entre el gobierno y las FARC en el 2002 y el inicio de la política de seguridad democrática enmarcada en el discurso global antiterrorista iniciado después del 11 de septiembre del 2001, a la par que el proceso de desmovilización de las AUC y la promulgación de las leyes de justicia y paz y la ley de víctimas que se fundamentaron en la categoría justicia transicional, los debates en torno a este proceso y sobre todo la instauración de unas políticas de la memoria estatales concentradas en la reivindicación de las víctimas y la reinserción de desmovilizados, con los avances y bemoles que pueden representar en un contexto de permanencia de conflicto armado.
Dicha contextualización se extiende luego, es decir, en el proceso de búsqueda, vimos necesario contextualizar aún más este proceso y se extendió luego a sus antecedentes históricos y sociales, tomando en cuenta los procesos de las 3 últimas décadas y sus ascendencias en los conflictos bipartidistas desde 1948, el surgimiento de las guerrillas comunistas y las políticas de seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría, aunado al proceso y consolidación del narcotráfico en Colombia. En segundo lugar, se hace un balance de los avances y alcances que lograron investigadores anteriores sobre la cuestión de la subjetividad ética y política en el contexto del conflicto armado colombiano. Se destacan los trabajos de ONGs, asociaciones de víctimas y académicos que ya venían realizando investigaciones mucho antes de que el Estado les diera un estatus de visibilidad a las víctimas. Por esa razón, aquí en el gráfico coloco el grupo de memoria histórica en un nivel un poquito inferior, en el sentido en que mucho antes que existiera el grupo de memoria histórica ya venían otros centros de investigación independientes, ONGs, asociaciones de víctimas, haciendo investigaciones preocupándose por la incidencia del conflicto armado en la subjetividad de diversos actores sociales del país. En virtud de esto, se puede afirmar que ya había un interés por los efectos psicológicos, sociales y culturales que el conflicto armado estaba teniendo en diversas zonas del país. La mayoría de ellas zonas rurales y radicalmente periféricas, no solo por su distancia espacial respecto del centro económico y político del país, sino por el poco reconocimiento político, social y cultural por parte del Estado. Destaca además el hecho de que la mayoría de trabajos privilegiaban perspectivas metodológicas etnográficas, donde eran recurrentes las entrevistas, diarios de campo y la recopilación de testimonios, junto con el cotejo de otro tipo de fuentes, como archivo periodístico, archivo judicial y trabajos académicos. Con la creación del Grupo de Investigación Memoria Histórica, este tipo de iniciativas adquiere una visibilidad cultural y política mayor en los sectores académicos e incluso se constituye en una plataforma de legitimación social, cultural e institucional de trabajos anteriores. Así pues, con la consolidación de la memoria del conflicto armado como campo cultural, puede hablarse de la emergencia de un sujeto político nuevo en el espacio público colombiano, como es el de las víctimas del conflicto armado. Sujeto político que había estado prácticamente ocluido en anteriores procesos de paz y en los campos de estudio académicos. ¿Qué quiere decir esto? No que no hubieran existido las víctimas, digamos, como fenómeno. Lo que quiero decir es que es justamente este contexto el que las va posicionando como concepto y como sujeto en el ámbito público. Con dicha emergencia, los trabajos académicos e investigativos posibilitan a la vez que las víctimas tengan un mayor reconocimiento social, que la intervención de los investigadores en las comunidades genere espacios de discusión, diálogo y trabajos de la memoria en torno a lo sucedido, y esto es precisamente lo que hemos encontrado, que gracias a que hay investigadores insertándose en estas comunidades, pues obviamente los procesos de investigación que ellos agencian en estas comunidades va propiciando que estas comunidades empiecen a generar procesos y trabajos de la memoria. Dimensiones que propician que los tejidos colectivos se reorganicen o emerjan nuevas formas de organización y empoderamiento social. Sin embargo, estos procesos dejan en interrogante las implicaciones culturales del uso de la violencia en las dimensiones sociales y existenciales de las comunidades y sobre todo en su formación política, sobre todo en comunidades que tuvieron una larga tradición de movilización social, porque este es uno de los elementos recurrentes. La mayor parte de personas que fueron victimizadas tenían una larga tradición de movilización social. Entre estas posibles implicaciones están que las movilizaciones den un giro no ya a reivindicaciones sociales, sino a reivindicaciones de verdad, justicia y reparación, que si bien son muy importantes y fundamentales,
pueden llevar a invisibilizar otro tipo de necesidades sociales y culturales.